Y ahora les invito para que en el libro de los Hechos, pero en el capítulo 1, en Hechos 1, vamos a leer el versículo 8. Si lo tenemos, vamos a hacer la lectura unidos. Dice la Escritura así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, una vez más estamos reunidos en este lugar, convocados por tu Espíritu Santo para escuchar tu palabra. Nosotros, como tus hijos, y como respondiera tu hijo Samuel, decimos: habla, Señor, que tus siervos oyen. Pero también queremos llegar a ti, Señor, y con aquellas mismas palabras del apóstol Santiago, no ser simples oidores, sino hacedores de tu palabra. Por eso invocamos la bendita promesa de nuestro Señor Jesucristo, la potencia de tu Espíritu Santo, para que, Padre bendito, por el poder y el milagro de tu Espíritu Santo, podamos conocer tu voluntad mediante la exposición simple y llana de tu palabra. Señor, que en tanto que somos instruidos línea a línea, verso a verso de tu palabra, nuestros corazones sean esclarecidos y entendidos de cuál es tu gran voluntad. Padre, sacudidos y conmovidos por tu palabra, por tu amor y por tu gracia, por las promesas, Señor, que a través de la exposición de tu palabra serán recordadas para nuestro corazón, seamos movidos, Dios y Padre Santo, a solo un deseo: vivir y consumirnos haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hemos mencionado en distintas ocasiones y reiterado en ello del triple oficio de la Iglesia. Y hemos dicho que este triple oficio de la Iglesia es la adoración, la enseñanza y el evangelismo. Quienes nos han podido seguir podrán ver que recién acabamos un ciclo y era referido a la enseñanza. La enseñanza, la Iglesia enseña a los niños, la Iglesia enseña a la juventud del pacto, recordarán, y en el pasado sermón fue: la Iglesia enseña al creyente adulto. Hoy entramos a otra sección, el evangelismo. Y como ustedes notarán en el título, ¿sí?, el título dice evangelismo eclesiástico. Y aquí queremos acotar, queremos reducir que esta tarea ha sido dada única y exclusivamente a la Iglesia, no al barco Dulos, no a la Asociación Evangelística Billy Graham, con todo y el respeto que nuestros hermanos nos puedan merecer, pero esta es una tarea de la Iglesia organizada. Aquí en el versículo 8 leemos el mandato del Señor. El maestro le dice a su recién formada iglesia neotestamentaria que, habiendo recibido poder del Espíritu Santo, la iglesia tenía que ser testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que el trabajo misionero de la iglesia cada día debía de irse expandiendo más y más. Pero esto se lo dijo a su iglesia. Aquí entonces debemos entender, uno, que la soberanía de Dios es un axioma a todas luces visible en el testimonio de la Escritura. Nadie podrá negar eso. Pero al mismo tiempo,
debemos tener presente que la palabra de Dios deja en claro que es Dios quien ha asignado a cada institución una tarea específica. Eso también es indiscutible. En el Antiguo Testamento tenemos algunos ejemplos de cuando los reyes quisieron hacer funciones sacerdotales. Dios les hizo ver su transgresión y los hirió. Saúl es uno de ellos, ¿recordarán? Desesperado porque Samuel no llegaba, entonces ofreció holocausto y Dios lo quitó del reino. Y así sucesivamente podríamos citar ejemplos. En el Nuevo Testamento, Pablo, por ejemplo, en los Romanos, nos deja ver bien claro que el Estado es una institución establecida por Dios y que le ha dado una tarea específica. Y al Estado, Dios le ha dado la tarea de administrar la justicia. Esa es su tarea. La Iglesia y el Estado, ambas son instituciones establecidas por Dios, pero a ambas les ha dado distintos oficios. Dios ha señalado que la tarea de la Iglesia es la de proclamar la palabra de Dios, mientras que al Estado le ha sido asignada la tarea de impartir la justicia. Esa es su tarea. Ambas instituciones, repito, han sido establecidas por Dios y sus respectivas tareas también han sido distribuidas por voluntad divina. Cada institución, entonces, tiene su propia soberanía y la Iglesia, como institución divina, tiene entonces también su propia tarea. ¿Cuál es esa tarea? La evangelización del mundo. No solo de su comunidad, no solo de su territorio, sino aún mucho más allá de sus fronteras. Y esta es una tarea que no puede ser recortada, no puede ser ignorada. Por eso, esta tarde, queremos dejar bien claro que el evangelismo reformado es eminentemente eclesiástico. Y con ello queremos indicar, en primer lugar, que el evangelismo es una tarea dada por Dios. Y en segundo lugar, que el evangelismo es una inalienable prerrogativa de la Iglesia. Nadie se la puede arrebatar, nadie se la puede quitar. Es un privilegio que Dios ha concedido a la Iglesia. Veamos entonces estos dos puntos. El primero, el evangelismo como una tarea divina, asignada por Dios a la Iglesia. Nada puede ser más claro que esto, que Dios en su palabra manifiesta que es Él quien ha designado a la Iglesia organizada como el agente por excelencia para la evangelización. Cuando Cristo dio el mandato misionero a sus discípulos, les consideró como el núcleo de la Iglesia, que a este núcleo se le iban a ir agregando más. Este núcleo lo tomó como los representantes de la Iglesia de los siglos venideros, de los siglos que estaban por venir. Sobre esto no puede caber la menor duda. Cristo estaba totalmente consciente que aquel puñado de hombres no podrían llevar solos la carga y de ir hasta lo último de la tierra. La Iglesia necesitaría más siglos, milenio, para realizar este cometido. Pero el Señor de las mies iría agregando día con día obreros para las mies. La Iglesia necesitaría más de un milenio para poder realizar este cometido.
Él supo muy bien que los apóstoles no tenían la capacidad de hacer discípulos en todas las naciones, que esto era difícil. Ellos podían solo empezar tan colosal tarea, pero la iglesia del futuro, la que formaríamos usted y yo, seríamos el instrumento de Dios para completar esa tarea que iniciaron los apóstoles, que continuaron los padres de la iglesia y cada uno de los miembros que apoyaron estos esfuerzos misioneros. Por esta razón, Cristo agregó a la gran comisión aquella promesa de gran alcance. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo estuvo con ellos, lo estuvo con nuestros abuelos espirituales y aún hoy está con nosotros. Cuando los pies del evangelista van por esos campos polvorientos, predicando las buenas nuevas, no va solo, porque con él va la promesa de nuestro Señor Jesucristo: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esta promesa de su presencia continua fue cumplida en el Pentecostés. Y recordarán los miles que fueron convertidos en esa fecha memorable, después de la predicación del apóstol Pedro, cuando tomó las escrituras, las leyó a un pueblo rebelde, a un pueblo traidor al pacto, y cómo el Espíritu Santo trajo al arrepentimiento a miles y miles del pueblo del Señor que se habían alejado del pacto de Dios. Por eso, Pentecostés puede con toda justicia llamársele evangelismo. Pentecostés significa evangelismo, porque en Pentecostés el Espíritu vino sobre los discípulos y ellos recibieron poder. ¿Cuál era la promesa en Hechos 1:8? Recibieron poder para ser testigos de Cristo en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Estaban ahí, dice la narrativa de Hechos, judíos y prosélitos de todas las naciones bajo el cielo. Cada uno de ellos escuchó el evangelio en su propia lengua. No escuchó balbuceos, ni sonidos guturales, ni gruñidos. Se escucharon palabras claras, cada uno en su propio idioma. Y el resultado fue que literalmente miles de ellos fueron convertidos y fueron recibidos por el bautismo de la Santa Iglesia Cristiana. Pentecostés constituye la transición de una iglesia nacional judía a una iglesia universal. La iglesia había sido vinculada hasta entonces, íntimamente relacionada con la nación israelita. Ahora adquiría una organización propia. Así que, poniendo juntas las verdades de Pentecostés, marca la fundación de la iglesia en su forma neotestamentaria, y que Pentecostés significa evangelismo. Fue el primer acto masivo de evangelismo de la iglesia. Se llega inevitablemente a la conclusión de que en aquel día el Espíritu Santo vistió de poder a la iglesia organizada para la ejecución de la tarea dada por Dios, la evangelización del mundo. Pero nótese que Pedro no era el llanero solititito, que Pedro no era Morris Cheulo. Pedro pertenecía al núcleo de los discípulos, fue junto con los discípulos. Los discípulos estaban ahí junto con Pedro.
Los discípulos y Pedro le hablaron al mundo. Juntos, la iglesia y Pedro le estuvieron proclamando el evangelio al mundo. No estaba Pedro solititito. No pertenecía a ninguna organización paraeclesiástica. Pedro era parte de la iglesia y lo hizo respaldado por la iglesia. No lo hizo solo. ¿Lo podemos ver, hermanos? Nótese, porque esto es importante para el segundo punto que vamos a argumentar. Avanzando en este mismo libro, en Hechos 13, como leímos en la lectura bíblica, es altamente significativo, en el sentido de que se trata de una iglesia organizada. La primera iglesia organizada que vemos ya, la de Antioquía, a la cual le es otorgada por el Espíritu Santo la tarea de ir a evangelizar. Nótese por la lectura que hicimos, que fue el Espíritu Santo quien llamó a Pablo y a Bernabé. No se apuntaron solitititos, Dios los llamó y los envió a predicar mediante la instrumentalidad de la iglesia, la de Antioquía. Fue la iglesia quien oró por ellos, fue la iglesia quien les impuso las manos, y fue la iglesia quien los envió. Y fue a esta iglesia a donde regresaron para dar un informe de sus actividades misioneras. En las palabras del apóstol Pedro, también se manifiesta la tarea evangelística dada a la iglesia, no a individuos solitarios. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vean aquí una noción de grupo, una nación de familia, una nación de corporación, una noción también de institución. Perdón. Enseguida dice el propósito. Dice: para que anunciéis. ¿Qué cosa? Las virtudes. No los milagros del evangelista. No el que endereza patas y resucita muertos. Las virtudes de aquel que os llamó. Cuando leímos Hechos también en la lectura bíblica, vimos del procónsul que fue convertido. Y es bastante acuciante que el Espíritu Santo deja notar. Dice que se convirtió maravillado, no por los milagros, ¿lo notaron? Sino por la doctrina. Nótenlo, hermanos. Vuelvan ustedes ahí al pasaje que leímos y van a ver, dice el versículo 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. No de los pulpiteros milagreros, sino de la doctrina. Y este va a ser el siguiente tema que vamos a tratar, que el evangelismo reformado es eminentemente educativo. Pero ahora vamos al punto que tenemos hoy. Y repito, será el siguiente tema. Estas últimas palabras, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, es evidente que son descritas como una exhortación al evangelismo, un llamado a la iglesia para que haga evangelismo, para que no sea pasiva, para que no sea estática. Pero es evidente que el apóstol consideró a aquellos a quienes dirigió esta exhortación no como individuos solitarios,
o como sujetos autónomos, sino a un grupo compacto, a una generación de sacerdotes, a una nación santa, a todo un pueblo escogido. Aquí sin duda que el apóstol tuvo en mente a la iglesia como cuerpo de Cristo, y el encargo para esta iglesia fue que anunciara las virtudes de Dios. Y que dicho sea de paso, anunciar las virtudes de Dios es y deberá ser las metas del evangelismo. Mucho más se podría seguir diciendo de las evidencias que nos da la Escritura, pero con lo que hasta aquí hemos visto, puede decirse concluyentemente que la iglesia es y seguirá siendo el agente ordenado por Dios para la sublime tarea del evangelismo. Dios ha asignado la tarea de la evangelización específicamente a la iglesia organizada y no a organismos paraeclesiásticos. Aunque el evangelismo no puede ser, y evidentemente no lo es, la única razón por la que Dios ha establecido a su iglesia. Va más allá porque va de su testimonio en el reino en sus distintos oficios. Pero ciertamente, esta es una de las razones más significativas de su existencia. ¿Cómo pues oirán, dice el apóstol Pablo, si no hay quien los envíe? ¿Cómo van a saber que están en pecado si no hay quien se los diga? ¿Cómo van a saber que hay perdón si no hay quien les dé palabras de consuelo? ¿Cómo sabrán que pueden tener perdón y vida eterna si no les es presentado nuestro Señor Jesucristo? Todo esto tiene que hacerlo la iglesia. Es pues la iglesia organizada el agente bíblico supremo para la evangelización. De aquí que sus oficiales tienen que estar interesados en el evangelismo, que no debe pasar reunión, que no debe pasar año, trimestre o semestre, en que sus oficiales no estén revisando la manera de cómo se está realizando esta encomienda de parte del Padre y de parte del Hijo y del Espíritu Santo. Es el consistorio quien tiene que estar continuamente haciendo llamados a su iglesia, que debe de decirle específicamente a Oliver: puedes y debes pensar en el evangelismo, a Caleb, a Santiago y a cada uno de nosotros, sí, también a don Miguel Silva y también a don Miguel Reyes. Cada uno debe de ser llamado, debe de ser retado y debe de ser enviado. El consistorio debe de llamar a sus evangelistas, debe capacitar a sus evangelistas. No necesitamos organizaciones que entrenen a nuestros misioneros. Nosotros tenemos la tarea y la capacidad para entrenarlos y para enviarlos. Y debemos de enviarlos a los campos para evangelizar. No es tarea del pastor. La tarea del pastor es presentar, hermanos, la exégesis sana y correcta de las Escrituras. Es tarea de toda la iglesia realizar esta tarea. Sin embargo, esto no significa que solo sus oficiales tienen que ser los únicos que estén activos en el evangelismo. Más bien, significa que es bajo la dirección y bajo los auspicios de una iglesia organizada que todos y cada uno de sus miembros tienen el deber de llevar el evangelio a los que aún no han sido salvos. Y esto nos lleva entonces al segundo punto: el evangelismo como una gloriosa
e inalienable prerrogativa de la Iglesia. La evangelización del mundo es una prerrogativa de la Iglesia. Por cierto, una gloriosa prerrogativa. Si se pone atención al significado de los propósitos del evangelismo, caeremos en la cuenta de que esta, en verdad que sí, es una tarea gloriosa. A través del cumplimiento del evangelismo, nótese, hombres caídos, con una imagen totalmente distorsionada por el pecado, son trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable del reino de Dios. Esto es, por cierto, glorioso. Quienes han leído las confesiones de Agustín, de San Agustín, recordarán ustedes en sus primeras páginas la vida tan permisiva y tan depravada que llevaba este hombre. ¿Y qué vino a hacer Agustín? ¿Qué vino a hacer Agustín? Adalid de las doctrinas de la Iglesia patrística, defensor de las doctrinas de la Iglesia patrística. ¿No es esto glorioso, hermanos? ¿No es esto glorioso, maestros de escuela dominical? Que esos niños que tienen ahora en sus manos, maestros de los jóvenes, que esos jovencitos que ahora tienen en sus manos, mañana puedan ser esos evangelistas en las áreas en las que el Señor los ponga. Esto es glorioso, hermano. Esto es glorioso. Pero es también, hermanos, que a través del evangelismo, la Iglesia misma está contribuyendo al crecimiento de la Iglesia. Martin Lloyd-Jones, en una de sus conferencias, dijo: cuando una iglesia está vacía, cuando en una iglesia no asisten los hermanos, el primer responsable es el pastor, es el predicador, cierto. Pero el segundo responsable es la iglesia. Porque la iglesia, como institución, como organismo, es la que debe de hacer evangelismo. Esto quiere decir que están calladitos en su casa. Esto quiere decir que están calladitos en su trabajo, calladitos en el salón de clases, calladitos donde están, que nadie sabe que son cristianos, ni mucho menos presbiterianos. Así que entonces, es a través del evangelismo, es a través del trabajo de cada uno de los miembros. Y esto debe entonces ser una gloria para la iglesia, que está contribuyendo al crecimiento de la iglesia. Porque cuanto más aumenta nuestra iglesia, ese mismo número aumenta para todas las demás iglesias. Pero hay otro grande privilegio, hermanos. Cuando la iglesia se aboca a su tarea de evangelizar, está contribuyendo a completar el número de elegidos. Ni uno más, ni uno menos. Y entonces las trompetas sonarán. En carroza de nubes, rodeado de ángeles, vendrá el Señor y recogerá su iglesia. Pero hasta que sea llamado el último de los elegidos. ¿Y no podría tocarle a usted o a usted ese privilegio de ser el que llame al último de los elegidos y entonces el escatón se cumpla? Pero hay todavía mucho más que decir de esa noble tarea evangelística de la iglesia, porque es a través del evangelismo que la soberanía de Cristo se manifiesta en todas las esferas de la vida. ¿Qué le dice el maestro a los que son convertidos? Vete y no robes más. ¿Qué le dice a la mujer sorprendida en adulterio? Vete y no peques más. Esa conversión tiene impacto en la vida cotidiana,
tiene impacto en cada una de las cosas que hacemos. Cuando alguien es llamado, cuando alguien es convertido, por el testimonio vivo de la iglesia, por el testimonio vivo de cada uno de los miembros de la iglesia, aquella persona reconocida reconoce la soberanía divina, aún en las tareas de la ciencia, del arte, de la educación, la recreación, la economía, la política, en donde esté, no puede estar callado. Esto, otra vez, es el extremo glorioso. Pero una vez más, en lugar de ser el último fin del evangelismo, promueve a un sublime fin más: hacer todo para la gloria de Dios. Pues si comemos o si bebemos, dice la Escritura, hagámoslo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios. Esa es nuestra última tarea, y ese es todo lo glorioso. Al confiar Dios a su iglesia esta tarea sublime del evangelismo, Él confirió a ella el alto honor de ser su instrumento escogido para la realización de todos aquellos sus gloriosos fines, y en particular de aquel fin por el cual Él ha creado el universo. Yo los crié, dice Isaías, para gloria mía los he creado. Es Dios entonces quien sostiene todas las cosas, hace todo lo que hace, y de ello ha elegido a una multitud innumerable de entre esa humanidad perdida. La ha redimido y la guarda por su poder para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita. Pero debe tenerse muy en claro que todo lo que la iglesia hace y que puede hacer, cuando lleva el evangelio a los hombres perdidos, la iglesia solo hace: 1, plantar; 2, regar. No regarla, hermanos, porque ahí están nuestras misiones: un páramo, un yermo, porque en lugar de regarla, regamos. Y son los puntitos negros de nuestro arroz. A nosotros nos toca plantar, a nosotros nos toca regar. Para los resultados, la iglesia depende exclusivamente, no de métodos, no de evangelistas, sino de Dios. Ese es el fin último. Dios es el que dará el crecimiento, quien es el único que mantiene y sostiene su obra. La tarea de la iglesia es noble porque planta. La tarea de la iglesia es noble porque riega. Pero es Dios quien va a dar el crecimiento. Es Él quien va a hacer que su iglesia crezca. Pero aún así, sigue siendo la iglesia, como colaboradora de Dios, sigue siendo una tarea gloriosa. Pero debe tener muy en claro esto la iglesia, que la iglesia es tan solo colaboradora de Dios y no autora de la salvación. La iglesia, bajo Dios, por cierto, puede cumplir con esta tarea. Pero también, junto con Dios, la iglesia labora para el más alto de los fines, a saber, la gloria del Altísimo. Esta es entonces la tarea de la iglesia, el evangelismo. El evangelismo, para concluir, diremos, es una de las gloriosas tareas de la iglesia. Las otras dos ya las hemos mencionado, son la adoración púltica y la enseñanza. Sin embargo, la tarea del evangelismo no ha sido dada para individuos solitarios, ni es pretexto para encontrar en el evangelismo el modus vivendi
de algunas personas autollamadas y autoordenadas evangelistas. La distintiva del evangelismo reformado es que este es un evangelismo, primero que nada, eclesiástico, pero además un evangelismo eminentemente educativo. Un evangelismo que ha sido asignado por Dios solo para la iglesia como organización. Y además, por la Escritura se afirma que el evangelismo es una prerrogativa gloriosa de la iglesia. Por tanto, este es el llamado para esta iglesia. Este es el llamado para nuestra amada iglesia del Mesías. Este es el grito angustioso que sale de las entrañas de su consistorio a su iglesia. Hermanos del Mesías, tenemos que reivindicar nuestro sublime derecho divino, la evangelización de los elegidos. Hermanos de la iglesia, nosotros debemos estar comprometidos, ustedes y su consistorio, a un compromiso fiel, ortodoxo y oportuno de la tarea de enseñar a la iglesia a evangelizar. Esta es nuestra tarea, hermanos del consistorio. Tenemos que capacitar a la iglesia para que evangelice. Nunca se envían reclutas al campo de batalla. Miren ustedes, hermanos, en nuestra revolución, Francisco Villa, mientras lo hizo a través de escaramuzas, logró muchas victorias. Pero el día que quiso enfrentarse con un ejército regular y bien formado, sus estrategias de valor y valentía de nada valieron frente a un general formado militarmente. Una carga y otra carga, y miles de campesinos cayeron regados en los campos de batalla, porque no tenía Villa estrategias de general. Por eso nosotros como consistorio tenemos que capacitar a la iglesia, enseñarle cómo se debe de hacer evangelismo según las Escrituras. Y debe de ser el consistorio, la iglesia, quien envíe a estos evangelistas. Pero no debemos ser solamente académicos del evangelismo. Es a la iglesia a quien le toca la tarea de enviar evangelistas a los campos de trabajo. Tenemos que reordenar aquí un poquito nuestra forma de trabajar, hermanos. En el pasado, eran los seminaristas quienes ayudaban al pastor a predicar. Eran los seminaristas quienes daban clases de escuela dominical. Eran los seminaristas quienes hacían evangelismo. No, hermanos. Ellos están siendo entrenados para ser pastor. Esa debe de ser una tarea de la iglesia. Y entonces la iglesia descargaba toda esa tarea ¿en quién? En los seminaristas. Y la iglesia entonces no hacía su trabajo. Esta es una tarea nuestra, de usted y de nosotros. Es también tarea de la iglesia. Es también tarea del consistorio preparar a nuestros maestros. Hemos entonces llegado a la conclusión de que ningún maestro de escuela dominical debe de ser habilitado. Todos deben de ser preparados. Debemos también entrenar pastores que han de atender los campos misioneros para, escuchen el orden: 1, establecimiento; 2, edificación; y 3, consolidación de nuevas iglesias. No vamos a parecer tortugas regando huevos por toda la playa. Tiene que ser
Un trabajo consistente. Y no que en el primer revés nos vayamos, yo me voy. Y tiremos la toalla, como dicen entre los boxeadores. Pero el Evangelio dice que el que pone la mano en el arado y mira para atrás, no puede ser digno discípulo del Señor. Hemos de sostener el arado con firmeza. Y donde hemos plantado la semilla, seguir regando, seguir cultivando esa semilla, hasta que veamos que en la misericordia de Dios, esa semilla florece. Amada iglesia, estimada congregación del Mesías, quiera Dios mover sus entrañas, quiera mover sus corazones, y que ya dejemos de ser remisos en esa nuestra tarea evangelizadora, flojos y remisos en esa nuestra tarea evangelística. Solo hemos sido cultistas, aleluyistas, pero no hemos aprendido a ser evangelistas. Que el Señor nos ayude a cumplir con esta noble tarea que también nos las ha encomendado como iglesia. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Señor, primero queremos darte las gracias por tu palabra, clara y directa a nuestros corazones. Pero al mismo tiempo hemos quedado, Señor, anonadados con ese esplendor y esa magnífica tarea que se ve gigante, que se ve grande para nuestros hombros. Y al punto nos vemos pequeños para tan grande tarea, Señor. Padre, pero no menos importante es nuestra confesión de pecado, que hemos sido lerdos en nuestra tarea evangelizadora, de evangelizar nuestra comunidad, de evangelizar nuestro territorio y aún ir más allá de nuestras fronteras. Señor, ayúdanos a cumplir con esta tarea. Si tú no nos ayudas, no podremos, Señor. Si tú no mueves los corazones de este pueblo aquí presente, si tú no tocas las fibras de este pueblo presente aquí, Señor, ¿cómo vamos a realizar esta tarea? Y si no realizamos esta tarea, ¿cómo van a ser convertidos aquellos elegidos tuyos? ¿Cómo van a ser llamados, Padre? Señor, y por ende, ¿cómo vamos a cumplir con nuestras tareas de traer sanidad a cada una de las esferas de tu reino? Señor, ayúdanos a cumplir fielmente con nuestros oficios. En Jesús oramos. Amén. Amén.